a los últimos participantes, os sale ya la reunión se está grabando, le dais a aceptar, ¿vale? No es necesario que tengáis la cámara puesta y vais a tener habilitado el chat para hacer cualquier tipo de consulta, duda que os vaya surgiendo y al final de la presentación pues pasaremos a ver las preguntas que habéis realizado para que los técnicos puedan responderlas. Vamos a darle paso, vamos a agradeceros por supuesto vuestra presencia. Os vamos a dejar también los datos de contacto del proyecto y le voy a dar paso a José Luis Perea, que es el secretario general de ATA, es también el responsable de prevención de riesgos laborales y el coordinador de este proyecto. José Luis, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a vosotros que estáis conectados, autónomos, el esfuerzo que hacéis. Para nosotros la prevención no es un tema banal, es un tema muy importante, fundamentalmente porque si os accidentáis el negocio en muchos casos, cuando hay un accidente grave, el negocio pues tiene verdaderas dificultades para seguir, porque estáis solos o sois el alma mater de la empresa, ¿no? Entonces, como digo, la prevención no es ninguna cosa banal para nosotros, es importante. Estamos desarrollando este proyecto, un proyecto que está subvencionado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que aborda tres temas: la seguridad vial, los trastornos musculoesqueléticos y el tecnoestrés. Bueno, pues en esta sesión vamos a abordar los trastornos musculoesqueléticos, que es una de las causas o la causa más importante de bajas que hay entre los autónomos. Yo digo que hay muchísimas bajas. No es cierto que los autónomos no nos accidentemos, sí es cierto que muchas veces, pues por no perder la mañana, por no perder un día de trabajo, pues aguantamos con los dolores, aguantamos con las lesiones, pero es verdad que nuestro índice de incidencia, es decir, el número de accidentes pues, por cada X trabajadores, en muchos casos, sobre todo en los accidentes graves y muy graves, está por encima de los trabajadores asalariados. Es decir, como he dicho antes, es una cosa a tener en cuenta. Por tanto, lo que os van a enseñar en esta sesión, espero, es en primer lugar pues, cuáles son los trastornos musculoesqueléticos más importantes y también cómo prevenirlo. Importante, pues que en vuestro ámbito de trabajo adoptéis todas aquellas medidas que os impidan, bueno, pues que luego tengáis dolores, tengáis este tipo de patologías que, como he dicho antes, son las más frecuentes y que son el mayor número de bajas se produce por accidentes que reportan trastornos musculoesqueléticos junto al tema de la salud mental y fundamentalmente al estrés laboral, ¿no? Así que un placer estar con vosotros, animaros a que nos sigáis acompañando a lo largo de este proyecto en las sesiones que queden, animaros también a que utilicéis los teléfonos de asesoramiento, porque, bueno, pues este servicio de asesoramiento lo prestamos de manera gratuita desde ATA y yo creo que, bueno, podéis utilizarlo, podéis aprender y que, bueno, pues la jornada de hoy pues sea una jornada de aprovechamiento y que os ayude a trabajar mejor y a trabajar mucho más seguro. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, José Luis. Pues bueno, aprovechando que creo que se han terminado de incorporar algunas personas que no estaban al inicio, comentaros que voy a compartir la presentación, ¿vale? Para que... Un segundito. Lorena, ¿ves si se está compartiendo? No, no se está compartiendo. No se está compartiendo, ¿no? Un segundito. Un momentito. Bueno, lo que os estaba diciendo, que en este sentido, ahora sí, Lorena, Sí, sí, perdona, ahora sí. vale, Si le da a perfecto. control L, se pone en pantalla completa. Vale. Mm, No te deja. mm, O arriba en ver, pantalla completa. Arriba, izquierda. Ahí. no sale Ahí te tiene que aparecer. presentación de página. Bueno, si no, déjalo así. Bueno, pues Pantalla vamos a completa. verlo así. Dale, dale, estaba abajo, pantalla completa. Ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues perdonar los problemas técnicos iniciales. En este caso, como venía contando, y bueno, como bien ha dicho también José Luis Perea, la webinar viene enmarcada dentro de un proyecto que está financiado por la Consejería, vamos, de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, exactamente por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Y la temática, vamos, la conocéis porque os habéis inscrito. Agradecemos que tanto la inscripción como que estéis ahora mismo con nosotros. Es
trastornos se me va a salir la palabra, musculoesqueléticos de origen laboral, ¿vale? Y en concreto contamos con dos técnicos de prevención que forman parte de este proyecto, que son Iria Garandal y Fernando Hidalgo. Y en este caso va a ser Iria la que realice la presentación. Si bien luego en el turno de preguntas, pues bueno, intervendrán ambos, ¿vale? Bueno, pues para no dilatar mucho más, Iria, bueno, y Fernando, buenos días a ambos y te doy paso a ti, Iria. Buenos días a todos y bienvenidos. Como ha indicado el compañero José Luis y el compañero Enrique, la webinar que hoy nos ocupa se centra en los trastornos musculoesqueléticos, que son las alteraciones o desórdenes que afectan al sistema del cuerpo humano formado por músculos, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y cartílagos que proporcionan soporte, estabilidad y movimiento. Los principales aspectos que vamos a tratar son los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras autónomas en materia de prevención de riesgos laborales, qué son los trastornos musculoesqueléticos, sus causas y consecuencias y cómo podemos prevenirlos. Antes de adentrarnos en el tema que nos ocupa, vamos a contextualizar esta webinar y la materia que trataremos. Esta jornada es fruto de un proyecto de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales para las personas trabajadoras autónomas que se lleva a cabo por parte de ATA con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Esta edición del proyecto, como ya han indicado los compañeros, se centra en tres temáticas: tecnoestrés, cuya jornada tuvo lugar el pasado mes de noviembre; trastornos musculoesqueléticos, que es la que hoy nos ocupa; y seguridad vial y accidentes de trabajo in itinere, que se llevará a cabo en torno al mes de marzo. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto y de esta jornada? Acercar la prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras autónomas, promover hábitos preventivos y una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales, informar y asesorar respecto a cualquier aspecto relacionado con la prevención de riesgos laborales y fomentar la prevención y gestión de los trastornos musculoesqueléticos para mejorar la salud y el bienestar. Y todo ello, en definitiva, para propiciar el desarrollo de la cultura preventiva entre las personas trabajadoras autónomas, sea cual sea su ámbito laboral. ¿Y por qué de esta necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en los trabajadores por cuenta propia? Bueno, como vemos en estos datos, en el año 2025 en España los trabajadores por cuenta propia suman unos 3,5 millones, de los cuales casi 600.000 son andaluces, lo que ha supuesto un incremento del 1,5% respecto a 2024, situando a Andalucía entre las comunidades autónomas con mayor crecimiento. Este aumento del número de trabajadores emprendedores supone también un aumento de las personas expuestas a riesgos laborales y, por tanto, a la probabilidad de accidentarse si no se conocen y se aplican medidas de seguridad efectivas. Atendiendo a los datos hasta ahora publicados por el Ministerio de Trabajo, en el periodo de enero a noviembre de 2025, en España se produjeron más de 24.000 accidentes con baja entre los trabajadores por cuenta propia. De estos, en torno a 5.000 tuvieron lugar en Andalucía, siendo 6 de ellos mortales. Y los accidentes que desafortunadamente llegan a ser mortales suelen cumplir una serie de características comunes y evitables: insuficiente o mala formación respecto a las pautas para realizar correctamente las tareas; incumplimiento de las medidas de seguridad, normalmente por desconocimiento o por exceso de confianza en la ejecución de las tareas rutinarias; y pérdida de control del equipo de trabajo. Afortunadamente, como vemos en los datos, la mayoría de los accidentes que se producen son leves, pero aún así son demasiados. Hablamos de más de 4.000 hasta noviembre de 2025 y denotan que no se siguen buenas prácticas de trabajo que garanticen la seguridad y la salud. Y cuando no trabajamos tomando en consideración la seguridad, atentamos contra nuestra integridad física y mental y contra la continuidad de nuestro negocio y, por ende, de nuestros ingresos económicos. De ahí la necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en cualquier actividad laboral, independientemente de que exista o no obligatoriedad legal. Bueno, los trastornos musculoesqueléticos, como ya hemos dicho anteriormente, son alteraciones o desórdenes que afectan al sistema del cuerpo humano formado por músculos, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y cartílagos. Y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales se van a considerar solo aquellos trastornos provocados o agravados por el trabajo.
Los trastornos musculoesqueléticos constituyen el problema de salud de origen laboral más frecuente en España y en el resto de países industrializados y en vías de desarrollo. Son la causa más común de discapacidad y bajas laborales y su prevalencia continúa aumentando. La Organización Mundial de la Salud calcula que la frecuencia de dichos trastornos en la población oscila entre el 13,5% y el 47%, lo que a nivel mundial se traduce en 1.710 millones de personas con trastornos musculoesqueléticos relacionados con sus áreas de trabajo. Se estima que unos 40 millones de trabajadores europeos padecen algún tipo de enfermedad musculoesquelética y sus costes representan entre el 0,5 y el 2% del Producto Interior Bruto, es decir, miles de millones de euros. En cuanto al uso de recursos sanitarios, las enfermedades musculoesqueléticas son la segunda causa más frecuente de consulta médica en la Unión Europea y en la mayoría de los países constituye entre el 10 y el 20% de las consultas de atención primaria. De los países en desarrollo no podemos hacer un balance de datos por las dificultades en la obtención de los mismos debido a la falta de sistemas sólidos de vigilancia epidemiológica y a la falta de registro y notificación de accidentes y enfermedades de origen laboral. Lo que sí podemos generalizar para todos los países a nivel mundial es que estos trastornos muestran tendencia al alza, costes significativos y alta representación en bajas laborales en los países desarrollados, lo que indica una problemática similar o incluso mayor en países en desarrollo que cuentan con menos inversión en prevención. En España, los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de asentismo laboral, representando cerca del 50% de los días de baja en el régimen general y más del 50% en autónomos. Y los datos indican continuidad, siendo estos trastornos responsables de más de 100.000 bajas anuales y de millones de jornadas perdidas. Y asumir estas bajas, perdón, Sí, tú tranquila, Iria. De todas formas, y perdón, yo, que es que tengo la en garganta el un poco momento en el que tocada. tú me digas que pase de diapositiva o lo que sea, Vale, ahora mismo sin ningún estamos tipo en de la problema 9. porque como al estar compartiendo, vamos, aprovecha por si tienes que beber agua y voy hablando un poco mientras, que no hay Vale, ningún si me tipo de permitís, problema. Y así os recuerdo que tenéis en el chat, ¿vale? Habilitado porque yo el chat ahora mismo no lo veo, pero en cuanto deje de presentar, ya miraré las preguntas que habéis realizado y pasaremos a hacerlas. Pero bueno, al compartir la presentación es verdad que no veo nada. Entonces, está ahora mismo puesta la diapositiva de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, con los porcentajes y demás. Viene luego la parte de normativa. No sé si tú quieres que vaya avanzando, tú me has no, comentado. no, estamos en esa diapositiva, Enrique. Ahora mismo. Perfecto. Bueno, como iba diciendo, que asumir estas bajas supone un coste muy elevado para la seguridad social, que como bien sabemos, pagamos todo. Y esto es aún peor para los autónomos y autónomas, que en muchos casos tienen que soportar los costes de una nueva contratación para sustituir a la persona que está de baja o asumir el doble de carga de trabajo. Bueno, el 29% de los accidentes de trabajo que dan lugar a una baja laboral tienen su origen en sobreesfuerzos. Además, los trastornos musculoesqueléticos representan el 78% de las enfermedades profesionales. Se estima que más de 100.000 trabajadores sufrieron trastornos musculoesqueléticos en 2025, con unas 90.000 bajas por sobreesfuerzos físicos. Esto obviamente tiene un fuerte impacto económico, no solo para las personas trabajadoras autónomas, sino para el conjunto de la sociedad, pues han causado más de 21 millones de jornadas perdidas que superan los 1.000 millones de euros en prestaciones de la seguridad social. Además, a esta problemática musculoesquelética se le suma el hecho de que la población es cada vez más envejecida y más sedentaria, lo que incrementa el riesgo de padecer estos trastornos. Así que, como bien indican los datos, es un asunto sobre el que tenemos que tomar medidas cuanto antes. Pasamos a la normativa, Enrique. Sí, Bueno, entre la normativa principal de prevención de riesgos laborales que rige el tema de hoy podemos destacar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95, el Real Decreto 487 del 97 sobre manipulación manual de cargas, el Real Decreto 488 del 97 sobre equipos con pantalla de visualización, el Real Decreto 1215 del 97 sobre equipos de trabajo, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo del 2007 y la Ley de Reformas del Trabajo Autónomo de 2017.
Se tiende a pensar que los autónomos sin trabajadores contratados no tienen obligaciones en materia preventiva, pero esto no es así. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se configuró para los trabajadores por cuenta ajena, pero por ello no quiere decir que exima de su cumplimiento a las personas trabajadoras autónomas, aunque sí es verdad que se dirige exclusivamente a trabajadores por cuenta propia que actúan como empleadores, es decir, que tienen personal a su cargo, y a aquellos cuya actividad laboral concurre con otras en el mismo centro de trabajo. Pero los autónomos y autónomas que no cuenten con empleados también tienen obligaciones en materia preventiva, tal y como indica la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo de 2007. Esta norma establece que los trabajadores autónomos deben cumplir con las obligaciones de seguridad y salud y laboral que la ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así como seguir las normas de seguridad del lugar donde presten sus servicios. Además, el estatuto alude a algunos aspectos concretos de la ley de prevención, lo que hace que sí sean de obligado cumplimiento para todos los trabajadores por cuenta propia. Concretamente, el estatuto plantea la obligatoriedad para todos los autónomos y autónomas de autoprotección, es decir, la persona trabajadora por cuenta propia es la principal responsable de proteger su salud y seguridad. Información sobre sus propios riesgos. Los autónomos, tengan o no asalariados, tienen obligación de estar informados sobre los posibles riesgos de su actividad laboral y las medidas preventivas para eliminarlos o reducirlos. Por otra parte, tienen que cumplir los apartados 1 y 2 del artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incluyen cooperar con los empleadores en la aplicación de medidas preventivas, utilizar correctamente los equipos de protección colectiva e individual, e informar de inmediato a la empresa contratista de cualquier situación que pudiera entrañar un riesgo para la seguridad y la salud. Además, tienen que colaborar en la coordinación de la actividad empresarial junto a todos los profesionales que coincidan trabajando en un mismo centro de trabajo. Esto incluye el intercambio de información sobre los riesgos de la propia actividad, las medidas preventivas a aplicar y los planes de emergencia. Por tanto, el Estatuto del Trabajo Autónomo integra al autónomo en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vamos a ver qué establece la normativa en cuanto a derechos y obligaciones de los autónomos y autónomas en materia de prevención de riesgos laborales. En cuanto a los derechos, todo trabajador autónomo, si trabaja en un centro que pertenece a otra persona o empresa, tiene derecho a ser informado sobre los riesgos existentes, tanto del propio centro y su actividad como de las actividades que concurran con la nuestra, de las medidas preventivas ante esos riesgos, de los protocolos de emergencia y de cualquier cambio o modificación que pudiera generar nuevos riesgos. Esta información la tiene que proporcionar la empresa principal antes de iniciarse la actividad laboral y cuando haya modificaciones. Además, y muy importante, cualquier trabajador tiene derecho a paralizar su actividad ante una situación que entrañe un riesgo grave e inminente. En cuanto a las obligaciones, dependen de la variante de autónomo que se sea. Para autónomos independientes sin personal contratado, aunque como ya hemos señalado no les es de obligado cumplimiento la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es muy recomendable e importante llevar a cabo la acción preventiva, además de cumplir con lo dispuesto en materia preventiva en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo de 2007, como hemos señalado anteriormente. Para autónomos con personas contratadas es de obligado cumplimiento formar e informar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, evaluar los riesgos tanto de la actividad como de los equipos de trabajo, disponer de plan de prevención de riesgos laborales, dotar y formar a los trabajadores en equipos de protección individual y supervisar su uso, contar con procedimientos o protocolos de emergencia, vigilar la salud de los trabajadores mediante reconocimientos médicos periódicos, tener extintores y botiquín de primeros auxilios y aplicar medidas preventivas específicas a los colectivos de personas trabajadoras especialmente sensibles, como son las embarazadas, las personas con discapacidad y los jóvenes. Y para la tercera variante, autónomos concurrentes, es decir, que trabajan en un mismo centro de trabajo con otros autónomos o empresas, es de obligado cumplimiento la coordinación de la actividad empresarial. Todos tienen que informar sobre los riesgos de su actividad, cumplir las instrucciones de la empresa titular e informar de emergencias y accidentes que se produzcan.
Por otra parte, es obligación de la empresa titular, entre otras, informar por escrito de los riesgos graves, coordinar medidas preventivas y vigilar el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Ahora ya sí vamos a adentrarnos en la temática específica de esta webinar. Bueno, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo define los trastornos musculoesqueléticos como alteraciones que sufren las estructuras corporales, como los músculos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Para los autónomos y autónomas cuya actividad profesional suele implicar una alta carga de trabajo y autonomía limitada por plazos externos, los trastornos musculoesqueléticos representan un riesgo significativo que puede derivar en dolor crónico, bajas laborales y pérdida de ingresos, afectando tanto a su salud como a la sostenibilidad de su negocio. La Organización Internacional del Trabajo indica que alrededor del 59% de los trabajadores padecen trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Y la Organización Mundial de la Salud calcula que, como hemos dicho anteriormente, afectan a nivel mundial a 1.710 millones de personas. El dolor lumbar es el principal factor que contribuye a la carga general de trastornos musculoesqueléticos, con una prevalencia de 568 millones de personas. Otros factores que contribuyen a esta carga de trastornos musculoesqueléticos son las fracturas, con 436 millones de personas en todo el mundo, el dolor de cuello, con 222 millones, y la artritis reumatoide, con 14 millones. Las causas o factores de riesgo principales de estos trastornos suelen ser los sobreesfuerzos físicos, la manipulación de cargas, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. El desarrollo de trastornos musculoesqueléticos es un fenómeno multifactorial, influenciado por la interacción de diversos elementos relacionados con las características del trabajo y con las particularidades de cada individuo. Entre los factores de riesgo principales están los factores de riesgo biomecánicos relacionados con las exigencias físicas del trabajo y con el modo de interacción del cuerpo con el entorno. Dentro de estos factores se incluyen, por ejemplo, las posturas forzadas o inadecuadas, es decir, mantener el cuerpo en posiciones incómodas o no neutrales durante periodos prolongados, como por ejemplo estirarse para depositar cargas por encima de la cabeza porque tengamos estanterías puestas demasiado arriba, de manera que no podemos alcanzarlas. Los movimientos repetitivos, realizar la misma tarea o movimientos de forma continua y a un ritmo rápido. Aplicar fuerza excesiva, levantar, empujar, jalar o agarrar objetos pesados o apretar herramientas con fuerza, lo que ejerce una tensión considerable en los músculos y en las articulaciones. Además, la exposición a vibraciones, ya sea de cuerpo entero, por ejemplo, al conducir una maquinaria pesada, o del sistema mano-brazo, por ejemplo, al usar herramientas eléctricas. En cuanto a los factores de riesgo organizacionales, se refieren a cómo está estructurado y gestionado el trabajo dentro de la empresa. Se trata de aspectos como el diseño de la tarea y el ritmo de trabajo, por ejemplo, tareas monótonas y repetitivas o un ritmo de trabajo elevado y con pocas pausas, aumentan la fatiga y el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos. La falta de control sobre las tareas en cuanto a sentir poca autonomía en la forma de realizar el trabajo o en la toma de decisiones relacionadas con la tarea. Las jornadas largas y por turnos con horarios que no permiten una recuperación adecuada del cuerpo. Y la formación inadecuada, por ejemplo, en higiene postural, en técnicas de manipulación segura de cargas o en el uso correcto de los equipos de trabajo. En cuanto a los factores de riesgo psicosociales, se relacionan con la salud mental y el bienestar en el entorno laboral, y su influencia en los trastornos musculoesqueléticos es bastante significativa. Se refieren, por ejemplo, a la carga de trabajo excesiva, es decir, las demandas laborales que superan la capacidad del trabajador y que generan estrés. La falta de apoyo o respaldo, ya sea por parte de la dirección o de los compañeros, o un bajo nivel de satisfacción en el trabajo que puede incrementar la percepción del dolor y hacernos más susceptibles a los trastornos musculoesqueléticos. En cuanto a los factores de riesgo individuales, son las características propias de cada persona que pueden predisponer al desarrollo de estos trastornos. Se refieren, entre otras, por ejemplo, al historial médico previo, si hay lesiones anteriores que puedan aumentar el riesgo de recurrencia o de nuevos trastornos,
la edad, el riesgo de trastornos musculoesqueléticos puede aumentar con la edad debido al desgaste natural del cuerpo. La capacidad física, la fuerza muscular, la flexibilidad y la condición física general influyen en la resistencia a las demandas físicas del trabajo. Y los hábitos de salud y estilo de vida de cada persona, fumar, la obesidad y la falta de ejercicio físico regular pueden afectar a la salud musculoesquelética. Como hemos dicho anteriormente, los trastornos musculoesqueléticos originados por el trabajo son lesiones del sistema locomotor. El tipo de lesiones que pueden originarse son, por ejemplo, contracturas y roturas de fibras en los músculos, esguinces o tendinitis en ligamentos y tendones, compresión de los nervios, luxaciones y artritis en articulaciones y fracturas en los huesos. La siguiente imagen muestra las zonas corporales donde se suelen localizar las lesiones más habituales por sobreesfuerzos relacionados con el trabajo. Vemos que la zona dorsolumbar es la más afectada, generalmente por manipulación manual de carga. Hay más zonas corporales que también sufren daños por sobreesfuerzo laboral, siendo las extremidades superiores la segunda zona más afectada. Las lesiones musculoesqueléticas con mayor prevalencia suelen ser la tendinitis, que es la inflamación de los tendones, a menudo causada por movimientos repetitivos. Se dan, por ejemplo, en actividades como peluquería, hostelería, construcción, confección, limpieza. La bursitis, que es la inflamación de las bursas, que son pequeñas bolsas llenas de líquido que amortiguan las articulaciones. Y se dan sectores, por ejemplo, como la fontanería, la mecánica, la agricultura o la jardinería. Enrique, pasa la diapositiva, por Sí, favor. Gracias, esa. disculpa. El síndrome del túnel carpiano, que afecta a la muñeca y a la mano, provocando hormigueo, entumecimiento y debilidad. Por ejemplo, suele darse en actividades de administración, programación, sastrería. La lumbalgia, que es dolor de espalda, que puede ser agudo o crónico, se produce en transportistas, repartidores, agricultores, ganaderos, personal de estética que pase mucho tiempo de pie y personal de oficina por pasar mucho tiempo sentado. La epicondilitis, que es conocido coloquialmente como codo de tenista, que es la inflamación de los tendones del codo causada por movimientos repetitivos de la muñeca y del antebrazo. Se da, por ejemplo, en pintores, electricistas, carpinteros, cocineros, fontaneros, peluqueros, profesionales de la limpieza y en actividades que requieran el uso habitual del ordenador. Y por último, el síndrome cervical por tensión es dolor en el cuello por trabajos repetitivos en los que se mantiene el cuello inclinado hacia adelante. Suele originarse, por ejemplo, en odontólogos, fisioterapeutas, diseñadores gráficos, conductores, instaladores y en actividades laborales con ordenador. Los trastornos musculoesqueléticos no solo afectan a nivel físico, sino también psicosocial, laboral y económico. El deterioro físico más importante está asociado a la pérdida de fuerza motora y funcionalidad muscular y se ve afectado, entre otros, por la adopción de posturas forzadas extremas y por realizar movimientos repetidos. El deterioro físico guarda una relación directa con la generación y agravamiento de molestias, el dolor y las lesiones musculoesqueléticas. Los trastornos musculoesqueléticos tienen una fuerte repercusión psicosocial. En cuanto a salud mental, aumentan la incidencia de estrés y ansiedad, depresión y agotamiento. En relación con la autoestima y la autoeficacia, disminuyen la confianza en uno mismo y la sensación de control. En la vida social y familiar, dificultan la participación en actividades sociales y generan conflictos, alterando el equilibrio vida-trabajo. A nivel económico y laboral, causan absentismo, bajas y pueden llevar a la incapacidad para trabajar, impactando en la economía personal. La relación de los trastornos musculoesqueléticos con las condiciones psicosociales es además de doble vía, pues las malas condiciones psicosociales facilitan los trastornos musculoesqueléticos y estos a su vez empeoran el bienestar psicológico y social de la persona, creando un círculo vicioso bidireccional que afecta profundamente a la salud integral. Así nos encontramos con que los factores psicosociales, como por ejemplo el estrés y la ansiedad, pueden desencadenar o agravar un trastorno musculoesquelético. Y un trastorno musculoesquelético ya existente
puede aumentar la percepción de estos factores psicosociales, dificultando la recuperación y cronificando el dolor. A nivel laboral y económico, son la primera causa de baja y enfermedad profesional. Generan miles de millones en costes para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas y para el sistema sanitario, por ausentismo, pérdida de productividad, gastos médicos, primas de seguros, y afectan gravemente a la calidad de vida del trabajador, llevando a incapacidades y problemas sociales e impactando negativamente en la economía global. Pasa al siguiente. Gracias. Sí. Los trastornos musculoesqueléticos, además de afectar de manera directa e inmediata, tienen repercusión a largo plazo, afectando principalmente a un envejecimiento prematuro, tanto físico como mental, debido al dolor crónico, a la inflamación y la limitación de movimientos que desgastan el cuerpo, simulando un envejecimiento precoz. Además, impactan negativamente en la vida mental con agotamiento, ansiedad, depresión y menor capacidad cognitiva, acelerando el desgaste psicológico del trabajador. Hacen vulnerables a otras patologías, por ejemplo, conllevan un alto riesgo de desarrollar ansiedad, depresión y agotamiento. El estrés crónico y el dolor se asocian a su vez con problemas cardiovasculares. Además, la movilidad reducida y el dolor dificultan la participación social, pudiendo incluso llevar al aislamiento social. Por otra parte, generan dependencia familiar y social debido a la disminución de la autonomía para realizar tareas diarias, como puede ser vestirse o moverse, lo que genera una gran carga tanto para familiares como para cuidadores. Y pérdida de capacidad laboral. El rendimiento es menor por la mayor dificultad para realizar las tareas, pudiendo acarrear incapacidad parcial o total. Y pueden llevar a un abandono temprano del empleo, reduciendo ingresos y provocando una situación de inestabilidad económica. ¿Y qué podemos hacer para eliminar o reducir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos? Bueno, la prevención de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral requiere un enfoque integral, adaptando el trabajo a la persona según los principios de la acción preventiva. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de medidas que se podrían adoptar en cada ámbito de intervención. En primer lugar, en formación, capacitarnos en ergonomía, higiene postural, informar y asegurarse de que los empleados conozcan los factores de riesgo específicos de su puesto y las medidas preventivas implementadas, formar sobre la utilización y mantenimiento adecuado tanto de los equipos de trabajo como de los equipos de protección individual. En cuanto a los lugares de trabajo, asegurar un entorno de trabajo ergonómico que minimice las posturas forzadas y estáticas, mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, despejadas de cualquier obstáculo para facilitar el movimiento seguro y el acceso a los equipos, controlar el ambiente de los puestos de trabajo, gestionando factores como la iluminación, la temperatura y las vibraciones que puedan influir en la fatiga física. Con respecto al puesto de trabajo, diseñar puestos adaptables que permitan el ajuste de los elementos para adecuarse a los diferentes usuarios. Evitar posturas forzadas, eliminando o minimizando la necesidad de giros de tronco, flexiones excesivas o trabajo por encima del nivel de los hombros. Fomentar la alternancia entre estar sentado y de pie y permitir cambios de postura frecuentes. En relación con las tareas, implementar rotaciones de tareas o micropausas activas con estiramientos para romper con la monotonía y la repetitividad, reduciendo de este modo la carga física continua. Evitar o limitar la aplicación de fuerzas muy intensas o repetidas y planificar y organizar los ritmos de trabajo para evitar la sobrecarga física y el trabajo monótono y repetitivo. Pásale diapositiva, Enrique. Sí. Vale. Utilizar, en cuanto a los equipos de trabajo, utilizar herramientas y equipos diseñados ergonómicamente que reduzcan la presión de agarre, las vibraciones y las posturas inadecuadas. Mecanizar los procesos, utilizar, por ejemplo, siempre que sea posible, equipos de elevación y transporte, como carretillas o grúas para la manipulación manual de carga. Realizar un mantenimiento periódico a los equipos de trabajo, asegurando su correcto funcionamiento para prevenir fallos que puedan generar riesgos adicionales.
Sobre los equipos de protección individual, de entrada hay que tener presente que deben considerarse como una medida complementaria a adoptar cuando los riesgos no se puedan evitar o reducir suficientemente con medidas de protección colectiva u organizativas. Aún así, en el caso de tener que utilizarlos, siguiente diapositiva, Enrique. Sí. En el caso de tener que utilizar estos equipos de protección individual, se han de seleccionar aquellos que estén certificados y adecuados al riesgo específico y a las características individuales del trabajador en cuanto a talla, género, patologías previas. Capacitar mediante formación en el uso, mantenimiento y almacenamiento de estos equipos de protección y realizar un seguimiento de su estado para garantizar su eficacia protectora. En relación con la vigilancia de la salud, realizar exámenes de salud periódicos adaptados a los riesgos musculoesqueléticos del puesto para una detección precoz de posibles trastornos e identificar a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos y adaptar sus condiciones de trabajo. Y por último, y no menos importante, hábitos saludables. Ya sabemos que el llevar hábitos de vida saludables son fundamentales para prevenir cualquier tipo de patología, incluidos los trastornos musculoesqueléticos. Los hábitos que podríamos implementar serían los comunes y básicos, como actividad física periódica, ergonomía laboral, dieta equilibrada, gestión del estrés, evitar el sedentarismo y reducir hábitos tóxicos como el tabaco. En conclusión, y como hemos visto, los trastornos musculoesqueléticos tienen un impacto profundo y multifacético que va desde el sufrimiento personal y la pérdida de calidad de vida de los trabajadores autónomos hasta costes económicos significativos, tanto para los trabajadores por cuenta propia como para el conjunto de la sociedad, derivados de la reducción de la productividad y de las bajas laborales. La evidencia sugiere un mensaje claro: la prevención de riesgos laborales no debe percibirse como un coste, sino como una inversión estratégica esencial. La implementación de medidas preventivas y terapéuticas, incluyendo medidas ergonómicas y cambios organizativos, es fundamental para mitigar estos daños a largo plazo y evitar gastos mayores. Priorizar la prevención de estos trastornos es un pilar clave para construir entornos de trabajo más seguros, saludables y sostenibles, beneficiando tanto al bienestar individual de los autónomos como a la salud económica y social colectiva. Bueno, a lo largo de la jornada recibirán un correo electrónico, por correo electrónico, un breve cuestionario de satisfacción que les agradeceríamos cumplimentaran para recibir un feedback de la jornada y poder seguir mejorando y ofrecerles un servicio efectivo y adecuado a sus necesidades. Para más información respecto a este tema o al proyecto de asesoramiento en prevención de riesgos laborales, pueden acceder a esta página web de ATA, donde además disponen del material divulgativo que se va elaborando, tanto de este como de otros temas. Para consultas, dudas, sugerencias, pueden contactar con nosotros en esas direcciones de correo electrónico y por teléfono. Les recordamos que el servicio de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales es totalmente gratuito y en esta edición estará disponible hasta el próximo 31 de marzo. Y ya para cerrar la jornada, recordarles que el trabajo no tiene que doler y que si son su propio jefe o jefa, sean también su propio protector o protectora. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Iria, porque desde luego el contenido era bastante denso y bueno, ahora en cuanto deje de compartir voy a mirar el chat para ver las preguntas que hayan podido surgir. Os animo también a participar en ese sentido y bueno, como creo que ha quedado muy claro en la exposición de mi compañera Iria, la prevención precisa de una inversión, pero esa inversión no deberíamos considerarla un gasto, sino indiscutiblemente como una forma de evitar todos aquellos trastornos, en este sentido, que hemos ido viendo que desencadenan al final un gasto mayor, tanto por la pérdida de, digamos, la actividad económica al reducirla o al frenarla directamente, como también en los factores psicosociales que ella apuntaba. Además de que creo que ha quedado suficientemente claro que es algo que afecta
a todas y cada una de las profesiones. Obviamente no se han citado todos, pero creo que con cada uno de los ejemplos en tendinitis, epicondilitis y demás, se han quedado, pero muy identificadas diferentes profesiones y prácticamente todas ellas, ¿vale? Es decir, con lo cual es algo a tener muy en cuenta y aparte es algo que, como ella también ha explicado estupendamente, es obligatorio llevar a cabo. Bueno, pues dejo de compartir para poder ver el chat. Bueno, un segundito. Si me permite salir. ¿Vosotros me decís, sigo compartiendo? Iria. Sí, Enrique, sí. Vale. Es que no veo esto Te y tienes que la... meter en el Zoom para dejar de compartir. Vale, es que lo que no sé es lo que está puesto. Estás moviendo tú tu pantalla. Sí, ya lo sé, por eso he cerrado rápido Vete al Zoom, al Zoom abajo, directamente. aquí, y dale a dejar de compartir arriba, te aparece. Que no me... Y comparte yo mi pantalla. Un Vale, te lo segundo. agradezco. Ahora, ya le he dado, vale, vale. Bueno, pues voy a ir al chat, ¿vale? Que creo que, como bien veis en el chat, como ha puesto mi compañera también, tanto el horario de atención que tenéis para este proyecto, como los datos de contacto que bien recordaba también mi compañera Iria en ese sentido, ¿vale? Gracias. Nos pregunta una asistente y dice, vamos, no sé si me he pasado alguna, ahora refrescaré, ¿vale? Dice, yo tengo tendinitis y bursitis crónica y soy autónoma y estoy todo el día en el ordenador porque es perito judicial. Para ello, dice, y si alguien no lo conoce, utilizo el ratón vertical y alivia bastante y tarda mucho el volver a dar, a dar la cara. Bueno, no sé si queréis matizar algo, pero en este sentido agradecerte, María Jesús, ¿vale? Que pongas tu caso, que como bien indicaba también la compañera, labores pues simplemente con el ordenador, parece que son las que menos afectadas están y toda la zona lumbar, dorsal, el cuello y efectivamente lo que es esa epicondilitis, ese codo de tenista, ¿no? Que se decía, pues bueno, ese ratón vertical es una opción y indiscutiblemente te agradecemos el que nos lo apuntase. No sé, bueno, agradece también la presentación en este sentido. Si Iria o Fernando queréis comentar algo al respecto del comentario que nos hacen. Sí, se dispone tanto de ratón vertical como de las alfombrillas que traen la amortiguación para la muñeca. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que no es válido para todos los casos, que hay que ver cada caso en particular. Vale. En este sentido, yo, por ejemplo, lo de la almohadilla sí la tengo porque es muy cómodo y no te fuerza tanto la postura de la muñeca en ese sentido. Nos preguntan ahora Permite el descanso si, de la zona de la muñeca. sobre todo porque te permite el jugar, digamos, con la mano sin tener una postura forzada permanentemente, en ese sentido. Nos preguntan también cómo se puede, qué estrategias de autoprevención puedo aplicar si mi trabajo implica muchas horas de oficina o teletrabajo. Si podéis alguno de los dos contestar. Y bueno, para los autónomos digitales o de gestión, el sedentarismo y la falta de equipos ergonómicos regulados son los mayores riesgos. Entre las estrategias más efectivas se incluyen, por ejemplo, en cuanto a a configuración del puesto, disponer de una silla ergonómica que garantice la postura natural de la espalda, que respete la curvatura lumbar, que cuente con ruedas para facilitar los desplazamientos sin necesidad de realizar movimientos o giros bruscos con el cuerpo y que tenga reposabrazos. Las piernas tienen que estar en la posición sentada, tienen que quedar formando un ángulo de 90 grados y los pies tienen que quedar totalmente apoyados en el suelo. En el caso de que no lleguen al suelo o de que no se puedan apoyar en su totalidad, sería necesario usar reposapiés. Hay que asegurarse de que la pantalla esté a la altura de los ojos, a una distancia de entre 40 y 60 centímetros,
Y además se puede optar por un ratón, como se ha indicado anteriormente, un ratón ergonómico o por una alfombrilla con reposamuñecas, según las necesidades de cada cual. Otro aspecto importante a considerar es que el sedentarismo laboral es un problema tanto para el sistema musculoesquelético como para el sistema circulatorio, por lo que se debe incorporar en nuestra rutina laboral ejercicios, por ejemplo, de estiramiento para la columna dorsal y cervical que se pueden realizar directamente en la silla. Por ejemplo, realizando rotaciones suaves de cuello y estiramientos de brazo hacia arriba, simulando como que queremos tocar el techo para descomprimir las vértebras. Además, sería conveniente levantarse y estirar, pasear aunque sea por la oficina o incluso subir y bajar las escaleras si se disponen de ellas. Y otra cuestión a tener en cuenta es que la falta de autonomía, el ritmo de trabajo elevado, sobre todo en autónomos, y el exceso de carga mental también incrementan la tensión muscular. En este sentido, se deben gestionar los descansos durante la jornada, lo cual es una medida de prevención para mantener tanto la salud física como mental. Muchísimas gracias, que no se puede poner ni un punto. En este sentido, estaban diciendo también que cuál era el nombre de la ponente. En este caso es Iria Grandal, que es compañera nuestra de prevención de riesgos laborales, se encuentra en la oficina de Huelva y querían aprovechar para felicitarte por la exposición y bueno, en este caso creo que también por la aclaración esta última. Os hago otra de las preguntas. ¿Existen en Andalucía incentivos o ayudas a la hora de formarse en prevención de riesgos laborales? Sí, buenos días. Sí, la Buenos días, Consejería de Fernando. Empleo, mi nombre es Fernando, actualmente existe una serie, ha puesto en marcha una serie de convocatorias formativas gratuitas para trabajadores y trabajadoras autónomas. Existe un plan, que es el Plan Estratégico del Trabajo Autónomo, que es del año 2024-2027, donde existe una serie de cursos y formaciones. Entre ellas destaca la gestión de cooperación y prevención de riesgos laborales. Vale. Muchas gracias, Fernando. Otra de las preguntas que nos hacen es si existe un peso máximo recomendado a la hora de levantar cargas para que no se traduzca, no se traduzca en un trastorno musculoesquelético. Pues sí, existe una serie de recomendaciones que todo depende de la condición física de cada persona, la frecuencia, los giros con la carga, el tipo de agarre. Existen recomendaciones genéricas del Instituto Nacional de Seguridad Higiene del Trabajo, que es no sobrepasar de los 25 kilos y en colectivos como jóvenes o mayores, que no sean más de 15 kilos. En circunstancias especiales, por trabajadores que estén sanos y que se hagan ejercicio habitualmente, puede llegar de forma puntual y en condiciones seguras a 40 kilos, pero no es lo recomendable. Vale, muchísimas gracias, Fernando. Y otra de las preguntas, no la estoy haciendo por orden, pero creo que no me dejo ninguna, es cómo puedo identificar si un dolor muscular es un síntoma temprano de un trastorno musculoesquelético laboral y qué pasos debo seguir. Bueno, los trastornos musculoesqueléticos suelen aparecer de forma gradual y no súbita. Se debe prestar atención a señales de alerta como los síntomas iniciales que consisten en dolor persistente, entumecimiento, hormigueo, pérdida de fuerza o inflamación en zonas clave como la espalda, el cuello, los hombros o las muñecas. Además, tenemos que fijarnos en si el malestar se intensifica durante la realización de las tareas laborales, especialmente en la ejecución de tareas repetitivas, en las que impliquen posturas forzadas o al manipular cargas. ¿Qué se debe hacer? Pues al ser autónomos, el principal recurso es la mutua colaboradora con la seguridad social. Si los síntomas persisten, debe acudir a ella para una valoración, ya que un diagnóstico temprano puede evitar que una molestia leve se convierta en una enfermedad profesional crónica. Muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta, si podríamos indicar algunas pautas preventivas para aliviar el dolor de rodilla en un trabajo de oficina. Aquí, bueno, yo paso la pregunta de nuevo a los expertos. Entiendo que probablemente el tema del el reposapiés, ¿no? Que muchas veces se puede regular, también la altura de la silla, un poco la ergonomía que tenga la misma y obviamente también determinados descansos, ¿no? Y demás, pero bueno, paso la palabra a ellos para que respondan. El tema del reposapiés es solo en casos en los que con la postura sentada y las piernas formando un ángulo de 90 grados,
los pies no lleguen al suelo. En el caso de que los pies toquen el suelo, es innecesario y contraproducente incluso el uso de reposapiés. Aún así, para el dolor de rodilla, yo creo que lo más recomendable es levantarse habitualmente, realizar pausas activas. Cada cierto periodo de tiempo, levantarse, estirarse, andar. Si es una oficina, pues andar por la oficina. En el caso de que haya escaleras cerca disponibles, subir y bajar escaleras. Eh, y realizar algún tipo de ejercicio, vamos, algún tipo de ejercicio básico, aunque sea en mover las piernas, pero en posición de pie. Vale, pues muchas gracias. Ya luego lo que nos apuntan es que, bueno, alguien que tenga algún tipo de problema de conexión, que entendemos que es la conexión de internet que se le ha ido y ha vuelto a conectar más tarde, pero poco más. No sé si queréis comentar algo vamos, más que preguntas, ya no tenemos más. Han agradecido y a Clara, vamos, ha dicho que esta última persona que preguntaba por el tema de la rodilla, que ha sido muy aclaratorio todo, como en el sentido que han intervenido también otras personas. Y bueno, como indicaba también en esta última consulta mi compañera Iria, no es, digamos, igual para todas las personas ni para todas las profesiones, en el sentido que puede ser que, como bien decía, el reposapiés, pues no lleguemos al suelo y precisemos de ello, o sea completamente innecesario. Es decir, que lo que puede ser bueno para alguien, a lo mejor para nosotros no lo es, y deberíamos, digamos, solicitar, vamos, pues algún tipo de aclaración, exponer nuestro caso, comentar un poco la patología que cada uno pudiera padecer en ese sentido, pues bueno, las posiciones forzadas en función de la profesión que cada uno desarrolle. Y bueno, comentaros que para eso tenemos, como bien sabéis, a vuestra disposición tanto el teléfono gratuito, el 900-909-525, como las direcciones de correo electrónico que también antes hemos puesto, ¿vale? Y vamos, que si llamáis, eh, sabéis que por todas las atenciones que se realizan, las consultas que se respondan y demás, son completamente gratuitas, con lo cual invitaros a hacer uso, y también de la página web que está puesto en el chat, ¿vale? Para que todas las acciones, actividades que estamos llevando a cabo, podáis consultarlas, podáis descargarlas y podáis tener acceso a las mismas. Pues bueno, salvo que alguien pregunte algo más, invitaros, por supuesto, a, como bien decía Iria también al comienzo de esta webinar, que habrá otra aproximadamente sobre el mes de marzo, ¿vale? Y el servicio, como también se ha dicho, estará activo hasta la finalización de dicho mes. Agradeceros, por supuesto, tanto la inscripción, la participación y, bueno, pues, indiscutiblemente la asistencia a esta webinar. Recordaros el que a lo largo del día recibiréis ese cuestionario de satisfacción, que por favor lo cumplimentéis porque nos viene muy bien para tener, como se indicaba anteriormente, ese feedback en función de lo que se ha expuesto y de lo que habéis percibido. En este sentido, agradecemos que indiscutiblemente esas muestras de agradecimiento de que os ha gustado y de felicitación hacia mi compañera. Y por supuesto, si nos importa, pues rellenar ese cuestionario de satisfacción. Y para no robaros mucho tiempo, pues nada, agradeceros, como bien decía, el que estéis con nosotros y que para cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos laborales, que sepáis de la existencia de este departamento, ¿vale? Y de la profesionalidad de mis compañeros en este sentido y que estaremos dispuestos y, bueno, para ayudaros en todo aquello que preciséis. Si fuera de cualquier otro tema, ¿vale? Pues también, es decir, aquí lo importante es, yo creo que el tema prevención, solamente la palabra prevención, ya no solamente de riesgos laborales, es muy acertado absolutamente en cada una de las competencias que pudiera afectar a nuestra actividad económica o profesional. Con lo cual, nada, agradecer. Paso la palabra para que se pueda despedir, vamos, mis compañeros. Un Y apunte antes de nada. sí, El cuestionario va a llegar a lo largo de la mañana junto con el webinar, la grabación del webinar y la presentación, ¿vale? vale, muchísimas gracias.
La voz es de Lorena, sale el logo de la entidad, ¿vale? Pero es nuestra compañera de prensa y está siempre alerta por si nos dejamos algo, con lo cual un apunte perfecto. Iria, te doy paso para que despidas la jornada, ¿vale? Y agradecerte, pues obviamente, la exposición tan brillante. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes y a los que no nos han podido seguir, pero que Se ha tendrán quedado, disponible. se ha cortado la voz, o por lo menos yo no te escucho, Ah, Iria. Si tú mueves la boca, yo te puedo ¿me Sí, hacer sí, como sí que que escucháis? se tú le vayas a decir, escucha. pero Sí no que se se te le escucha escucha, ¿eh? absolutamente nada. Sí, sí que Ah, se le escucha. vale. No, se ha Nada, ido. lo dicho, Menos que mal que la voz muchas se te ha ido gracias. ahora, porque habría sido una broma que se hubiera ido Enrique, anteriormente. sí que se le escucha, Enrique. Ah, sí, pues entonces que no le estoy dejando yo escuchar. Perdón. Muchas gracias por la atención de todos a los presentes y a los que no han podido asistir, que tendrán disponibles los recursos, todo el material divulgativo. Y nada más. Nos vemos en la próxima jornada, que será, como hemos dicho, en torno a marzo. Vale, Iria, no era ninguna broma, es que yo no te había escuchado durante un momento y digo, puedo hacer el playback, pero no va a salir igual. Pues nada, que tengáis muy buen día y hasta pronto, ¿vale? Que hagáis uso del servicio. Un saludo y buen día. Si quieres cortar, Lorena.